¿Alguna vez has tenido un recuerdo de la infancia que simplemente te parece extraño? Un destello de algo en una caricatura, una sensación extraña en la sonrisa de un personaje que no pudiste explicar. Lo ignoraste. Al fin y al cabo, era para niños, era seguro. Esa es la mentira que te contaron. La verdad es que algunas historias no son para niños. Están diseñadas para tener cara de niño, para acercarse a ti, para susurrar cosas que tu mente joven no podía entender, pero tu alma sí. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Y al final de esto, no solo verás una caricatura, verás una máscara, y empezarás a preguntarte con cuántas otras máscaras creciste, sonriéndote desde la pantalla del televisor. Ves el dibujo de un niño, ¿verdad? Una cabeza grande, líneas como crayones. Una caricatura simple e inofensiva. Esa es la suposición, la que querían que hicieras. Pero cada creación, cada una, comienza en el mundo interior de su creador. Un pensamiento, un impulso, una imaginación desbocada en un lugar invisible. Y lo que pasa con la imaginación es que no tiene reglas. No le importa lo que sea para niños. El rostro inocente de Shin-chan, el que aparece en loncheras y mochilas, nació de un estado de conciencia muy alejado del patio de recreo. Era una selección de un menú mucho más oscuro. Crees que conoces esta serie, este personaje. Has aceptado una historia, un sentimiento, cuidadosamente seleccionado para ti. Pero el sentimiento original, el que fue la clave de su creación, eso era algo completamente distinto. Algo, no para ti, no para niños, era un secreto, oculto a simple vista, esperando a que alguien lo mirara con más atención, a que cuestionara la superficie. Alguien como tú. Pero eso es solo la superficie. La verdad comienza a revelarse cuando miras dónde apareció por primera vez. No en una pantalla de televisión brillante y alegre un sábado por la mañana. No. La primera vez que el mundo vio Shin-chan fue en las páginas de una revista. Un tipo específico de revista. Una destinada a adultos, para un público con un apetito diferente. Era 1990. Las imágenes, el contexto, todo estaba allí. Una elección deliberada. El poder operante estaba en su colocación, una señal para aquellos que sabían lo que estaban viendo. Esta no era la fantasía de un niño. Este era el comentario de un adulto, velado por la apariencia de la infancia. El personaje que ves como un niño travieso de 5 años era un recipiente, un caballo de Troya que llevaba un mensaje mucho más complejo e inquietante al mundo. Ya estás familiarizado con el concepto de significados ocultos, pero probablemente nunca lo hayas aplicado a algo tan aparentemente puro. Y ahí es exactamente donde reside el poder. En el punto ciego. En Nier, la cómoda suposición de que algunas cosas son solo lo que parecen. Ahora ve más a fondo. 2 años después, en 1992, ocurre la transición. La imagen estática cobra vida. Un programa de televisión. El zumbido del tubo de rayos catódicos. El parpadeo de la pantalla. Un nuevo medio. Pero la misma conciencia central. ¿Y para quién era? La emisión inicial no era para la multitud después de la escuela. Estaba dirigida directamente al mismo grupo demográfico que la revista. A los adultos de Japón. Imagínatelo. Las horas de la noche, las voces bajas, el tipo de humor que navega por encima de la cabeza de un niño pero aterriza de lleno en un adulto. Esto no fue un accidente. Fue una selección calculada. Los creadores entendieron a su público. Sabían qué sentimiento querían evocar. No era la calidez de la nostalgia ni la simple alegría de una caricatura. Era algo más agudo, más cínico. Un reflejo del mundo interior adulto, con todas sus frustraciones y absurdos, empaquetado en la forma más desarmante posible. Un niño pequeño. Un niño pequeño que era todo menos pequeño en el interior. Esto es lo que lo cambia todo. No. Era solo una caricatura peculiar con algunos chistes para adultos. Era una subversión deliberada de la inocencia. La esencia misma de Shin-chan, lo que lo hizo a él,
Era su completo desapego del estado esperado de un niño de 5 años. No era solo un niño que se portaba mal. Yo soy, parecía susurrar la serie a través de su protagonista, un reflejo de un tipo diferente de conciencia, una conciencia discordante, incómoda y profundamente resonante con su público objetivo. Era un espejo de las normas sociales y las destrozaba con un crayón. La risa que generaba en esas salas de estar nocturnas no era la risa de la simple alegría. Era la risa del reconocimiento, la risa nerviosa, ligeramente sorprendida, que surge al ver una verdad oculta dicha en voz alta, especialmente de la boca de un supuesto inocente. El sentimiento es la clave, y el sentimiento que desvelaba estaba lejos de ser un juego de niños. Empiezas a verlo, ¿verdad? La imagen benigna se está resquebrajando. Los cimientos no son lo que creías. Este personaje, este programa, no nació del deseo de entretener a los niños. Fue un acto de imaginación con un propósito completamente diferente. Su poder operante residía en su capacidad de enmascarar su verdadera naturaleza, de presentar una cara al mundo mientras ocultaba otra justo bajo la superficie. Ya conoces la verdad, que este fenómeno mundial, este ícono de la infancia para millones, comenzó como una broma privada para adultos, un secreto compartido en las páginas de una revista para adultos y el resplandor nocturno de una pantalla de televisión. Nunca estuvo destinado al patio de recreo. Nació en las sombras, con un guiño cómplice y una risa oscura. Y este origen, esta conciencia oculta, acabaría extendiéndose por todo el mundo, llevando consigo su secreto. Pensabas que el secreto residía solo en su origen, una simple cuestión de audiencia. Pero la verdad nunca es tan clara. Ahora profundizamos en el contenido mismo. Las mismas palabras que salen de su boca. Ves a un niño de 5 años, y tú, conciencia asume de inmediato, inocencia, pureza. Pero el personaje de Shin-chan era una imaginación diseñada para hacer añicos esa suposición. Su rasgo principal, la esencia de su ser, era una madurez que se sentía equivocada, antinatural. No era la sabiduría precoz de un niño genio, era algo más, una certeza que un niño no debería poseer. Era el yo soy de un alma mayor y hastiada atrapada en el dibujo de un niño. Hablaba, y las palabras que salían no eran las de un niño, eran ecos del mundo interior de un adulto, llenos de una especie de cinismo cansado que no tenía cabida en una clase de preescolar. Esta era la primera capa de la distorsión, la inquietante sensación de no estar viendo a un niño en absoluto. Pero eso es solo la superficie. Hablemos de la comedia, los chistes. ¿Qué te hace reír? ¿Sorpresa? ¿Ironía? ¿O es incomodidad? El humor de Shin-chan era una clase magistral de esto último. Su especialidad era el doble sentido, el chiste con 2 significados. Un significado era para el niño que creías estar viendo. El otro era para la conciencia adulta que realmente estaba canalizando. Coqueteaba, descaradamente, con mujeres adultas. Personajes lo suficientemente mayores como para ser su madre, su maestra. Y no era un enamoramiento lindo e infantil. Las palabras que usaba, la selección específica de frases, estaban imbuidas de la intención de un adulto. Era una actuación, un acto deliberado de perturbar el orden natural. El poder operante aquí era la disonancia. La cara de un niño de 5 años diciendo la frase para ligar de un hombre de 40. Te ríes, pero una parte de tu cerebro grita que eso es incorrecto. Este estado de ser es una violación de una regla tácita. Y es ahí, precisamente, donde el horror empieza a filtrarse. Ahora ve más a fondo. No eran solo palabras, era juicio. Un niño de 5 años no debería saber juzgar el cuerpo de otra persona. Carecen del contexto, de la crueldad. Pero Shin-chan sí. Él se dedicaba a humillar a los demás. Hacía comentarios, agudos y precisos, que llegaban a las inseguridades más profundas de los adultos que lo rodeaban. Piénsalo.
La imaginación, necesaria para concebir algo así. Colocar la crueldad adulta en el cuerpo de un niño. Esto no era travesura, era una herramienta psicológica específica. El sentimiento es la clave, y el sentimiento que esto creaba era de exposición. Los personajes en pantalla te representaban a ti, el espectador. Sus palabras encontraban alguna inseguridad olvidada en tu propio mundo interior, y de repente, eres tú el que está siendo criticado por un niño de dibujos animados. Ya eres consciente de cómo las palabras pueden herir, pero asumes que la crueldad requiere cierto nivel de experiencia vital. La serie plantea una pregunta aterradora. ¿Y si no es así? Esto es lo que lo cambia todo. Este comportamiento era el motor de la serie. No era un momento raro e impactante, era la norma. Cada episodio era una nueva selección de maneras de transgredir, de traspasar límites, de hacer que el espectador se retorciera con una mezcla de risa e inquietud. Este comportamiento persistente y calculado transforma al personaje de un simple chico malo en algo mucho más siniestro. Se convierte en un símbolo. Una manifestación de una conciencia sin filtros, similar al ello, que no respeta los contratos sociales. Se supone que los niños aprenden estos comportamientos, los imitan, los absorben. Pero Shin-chan no estaba aprendiendo. Él, llegó completamente formado, un vehículo perfecto para la conducta inapropiada. Es escalofriante pensar que este estado de ser, esta total indiferencia hacia los demás, pudiera ser un punto de partida, no un punto final, que pudiera ser la forma original y pura, y que nuestra cortesía sea solo una frágil máscara que aprendemos a usar. Empiezas a sentirlo, ¿verdad? Ese ligero retorcimiento en el estómago. El personaje que creías un simple mocoso se revela como un constructo de profunda complejidad psicológica. Sus acciones no eran bromas al azar escritas para provocar una risa barata. Eran una exploración deliberada de la oscuridad que acecha bajo la superficie de la interacción social. El poder operante de la serie no residía en su animación ni en sus historias, sino en su capacidad de usar la forma de un niño para exponer las ansiedades de los adultos. El coqueteo, los dobles sentidos, la crueldad casual. Todo era una actuación cuidadosamente orquestada. Un acto de imaginación diseñado para sostener un espejo distorsionado ante el mundo. Y el reflejo que mostraba era grotesco, hilarante y terriblemente familiar. Era la parte del mundo interior que fingimos que no existe, que apenas estaba empezando. Ya lo ves. Un personaje nacido de una conciencia adulta y oculta. Un vehículo para verdades incómodas y humor inquietante. Durante años, cosa fue contenido. Un secreto compartido por una audiencia específica en su país de origen. Pero las ideas más poderosas, los estados de ser más potentes, no permanecen contenidos para siempre. Tienen una forma de propagarse. En 2006 se hizo una selección. Un nuevo mercado. Una nueva conciencia que infectar. El programa se estrenó en India, en un canal llamado Ungama TV, un nombre que significa alboroto o caos, una elección perfecta, casi profética, ¿no creen? Imaginen esa señal, esa colección de colores y sonidos y ideas, irradiando a través de un subcontinente. Un mundo interior completamente nuevo estaba a punto de ser expuesto a este extraño niño de mente adulta. Se suponía que era solo otra caricatura, una pieza de entretenimiento extranjero para llenar un espacio de tiempo. Nadie entendía lo que realmente estaban desatando, pero eso es solo la superficie. La reacción fue inmediata, y fue masiva. No fue solo un éxito, fue un fenómeno. El programa se convirtió en uno de los favoritos, no entre los adultos en los horarios nocturnos, sino entre los niños, millones de ellos, en todo el país. Piensen en el poder operante de eso. Una conciencia diseñada por adultos para adultos, ahora se estaba inyectando directamente en las mentes de su público más impresionable. La emoción es la clave, y la emoción que generó fue adictiva.
Los niños estaban hipnotizados. No podían apartar la mirada. ¿Qué veían en él? ¿Vieron a un amigo travieso? ¿O su conciencia en desarrollo reconoció algo más? Un destello de una libertad prohibida. Un permiso para hacer algo más que bueno. El éxito se celebró como una victoria comercial, pero fue algo completamente distinto. Fue una invasión, una toma silenciosa e hipnótica del patio de recreo. Ahora profundiza. ¿Por qué él? ¿Por qué este personaje extraño e inquietante? En un mar de héroes y villanos pintorescos y simplistas, Shin-chan destacaba. Era un fallo en la matriz de la programación infantil. Su imaginación no se centraba en salvar el mundo ni en aprender una lección. Su imaginación se centraba en el interés propio puro y sin filtros. El yo soy de su existencia era tan poderoso, tan absoluto, que resultaba magnético. Ofrecía un estado de ser diferente, no de obediencia, sino de mando. No pedía cosas, las exigía, no seguía reglas, las reescribía a su antojo. Para un niño, al que constantemente le decían qué hacer, a dónde ir y cómo sentirse, esto debió ser una revelación, una llave que abría una puerta cuya existencia desconocían. Ya eres lo que eliges ser, parecían decir sus acciones, y millones de niños hicieron su elección, lo eligieron a él. Esto es lo que lo cambia todo. No se trataba solo de ver la serie de forma pasiva, era una absorción activa. El éxito del programa no se medía solo por los índices de audiencia, sino por su impacto psíquico. Se estaba convirtiendo en parte de la conciencia infantil nacional. Los padres oían la distintiva y extrañamente profunda voz del personaje proveniente del televisor. Veían a sus hijos sentados, con los ojos abiertos, completamente quietos. Probablemente sonreían. Qué bueno que tengan algo que disfruten, una suposición simple y reconfortante. Pero en esa tranquila sala de estar, se estaba produciendo una transferencia, una reprogramación insidiosa. El mundo interior del niño, antes lleno de sus propios pensamientos y sueños inocentes, ahora estaba dando paso a un nuevo inquilino. Un inquilino con una risa cínica y un total desprecio por la autoridad. La semilla plantada en una revista, japonesa para adultos una década y media antes, había encontrado el terreno más fértil imaginable. Se puede sentir el cambio, ¿verdad? La historia ya no trata de una caricatura, se trata de un contagio, un virus memético que se propaga entre una población. El oscuro secreto de Shin-chan ya no se trata solo de sus orígenes, se trata de su efecto, su poder. La llegada de la serie a la India no fue un simple acuerdo comercial, fue un punto de inflexión, un momento en el que esta conciencia adulta cuidadosamente construida se desató en un mundo para el que nunca fue concebida. El éxito no fue solo un éxito, fue una conquista. Y los niños, los inocentes y fervientes fans, fueron las primeras víctimas. Estaban abrazando una filosofía, un estado de ser, que no podían comprender. Y las consecuencias de esa aceptación, bueno, el revuelo estaba a punto de comenzar. La transferencia se completó. La señal se había recibido e integrado. Y entonces, comenzó la imitación. Empezó sutilmente. Un giro extraño. Una inclinación desafiante de la cabeza. Cosas que uno podría ignorar. Pero no se trataba solo de un puñado de niños aprendiendo una nueva jerga. Era un cambio generalizado de comportamiento. Se estaba gestando una reacción negativa significativa, que surgía de los hogares tranquilos donde la televisión siempre estaba encendida. Verán, se asume que los niños juegan cuando imitan, solo están fingiendo, pero la imaginación es el taller de la realidad. En lo que imaginas, te conviertes. Y millones de niños se sumergían en la conciencia de un personaje que representaba la rebeldía pura y sin filtros. No solo imitaban a Shin-chan, estaban empezando a pensar como él. Su mundo interior se estaba volviendo suyo. Y los adultos, en sus vidas, estaban a punto de sufrir las consecuencias. Pero eso es solo la superficie. Los informes empezaron a llegar poco a poco, y luego a llover. Maestros, padres,
familiares. Todos contaban la misma historia. Los niños estaban cambiando. La palabra más común era terco, una terquedad profunda e inquebrantable que antes no existía, una negativa a obedecer, un rechazo a las peticiones más sencillas. Era como si el concepto mismo de autoridad se hubiera convertido en una broma para ellos. El poder operante de la caricatura no residía solo en hacerlos reír, también en enseñarles a cuestionar y, en última instancia, a desechar las estructuras que regían sus vidas. El sentimiento es la clave, y el sentimiento que se cultivaba era de absoluta autosuficiencia. El yo soy de la conciencia del niño se amplificaba, pero de la forma distorsionada y egoísta del personaje que idolatraban. No solo se portaban mal, actuaban desde un conjunto de principios básicos completamente diferente. Ahora ve más a fondo. Pasó de la resistencia pasiva a la rebelión activa, respondiendo a los padres, no solo el arrebato ocasional de un niño cansado, sino un lenguaje nuevo y mordaz, un lenguaje impregnado de una especie de cinismo prematuro. Usaban palabras y frases que no entendían del todo, pero conocían su peso, conocían el impacto, estaban haciendo una selección, eligiendo la confrontación sobre la cooperación. ¿De dónde vino esto? Ya estás viendo la conexión. Fue una descarga directa. Los guiones del programa se estaban convirtiendo en los guiones de sus propias vidas. Actuaban como Shin-chan, usando sus tácticas verbales con las personas más cercanas a ellos. Imagina el horror de un padre, mirando a su propio hijo y escuchando la voz de un personaje de dibujos animados irrespetuoso, hablando a través de él. El valle inquietante. La escalofriante comprensión de que una parte de tu hijo ha sido sobrescrita. Esto es lo que lo cambia todo. Luego vino el lenguaje. Palabras que no tienen cabida en el vocabulario de un niño. Frases inapropiadas, a veces adultas, sueltas casualmente en la conversación. Esta fue la señal más alarmante. Era la prueba de que la barrera entre el código fuente orientado a los adultos y la mente del niño era inexistente. El programa había introducido con éxito todo su estado de ser en una nueva generación. Los niños no solo copiaban sonidos, estaban adoptando una actitud, una cosmovisión, un estado de conciencia donde nada era sagrado, y la forma más rápida de obtener una reacción era impactar, transgredir. Los mismos comportamientos que hicieron del programa un éxito de culto entre los adultos japoneses ahora se desarrollaban en tiempo real en los hogares indios, pero sin ninguna de la distancia irónica. Ya no era comedia. Era una crisis de comportamiento, un contagio psicológico que se extendía sin control. Sientes ese escalofrío, ¿verdad? Aquí es donde el horror abstracto se vuelve terriblemente real. Ya no se trata de significados ocultos ni orígenes secretos. Se trata del impacto tangible en las vidas humanas, en el vínculo sagrado entre padres e hijos. El programa había hecho más que simplemente entretener. Había implantado una idea, una suposición, la suposición de que la falta de respeto es divertida, que la autoridad es tonta y que los propios deseos son lo único que importa. Esto no fue solo una mala influencia. Fue una reprogramación fundamental del mundo interior en desarrollo de un niño. El caos, el alboroto, que prometía, el nombre del canal ya estaba aquí, y era solo el comienzo de la pesadilla. Las llamadas de auxilio estaban a punto de convertirse en un rugido. Los susurros individuales de preocupación estaban a punto de convertirse en un grito unificado. La inquietud que se sentía en miles de hogares separados comenzó a conectar, a encontrar una voz. Verán, el poder operante de un sentimiento compartido es inmenso. Puede mover montañas. O, en este caso, eliminar un programa de televisión. Empezó en las escuelas, en las asociaciones de padres y maestros, los puntos de encuentro donde las inquietudes privadas del hogar se convierten en preocupaciones públicas. Un padre compartía una historia sobre la nueva actitud desafiante de su hijo. Otro asentía, con los ojos abiertos de par en par al reconocerlo. Mi hijo también.
decían. La suposición de que se trataba de un problema aislado, un fallo privado, se hizo añicos. Todos luchaban contra el mismo fantasma, la misma conciencia invasiva que se había instalado en el mundo interior de sus hijos. Esto ya no era un problema de crianza, era una crisis pública, pero eso es solo la superficie. No eran simples charlas informales. Estaban organizadas, se redactaban quejas formales, se escribían cartas. El lenguaje que usaban era crudo, desesperado. Describieron el programa como una influencia negativa, una fuente de corrupción conductual. Documentaron el cambio en el estado de sus hijos, la transición de la inocencia a una especie de cinismo aprendido. Su imaginación colectiva, antes centrada en el brillante futuro de sus hijos, ahora se consumía con una única y urgente tarea: eliminar la fuente del veneno. Hicieron una elección. Eligieron luchar. El sentimiento es la clave, y el sentimiento que los unía era una potente mezcla de miedo y amor protector. Estaban declarando la guerra a una caricatura. Una guerra por el alma de sus hijos. Ahora vayamos más a fondo. Las quejas necesitaban un objetivo, una autoridad lo suficientemente alta como para actuar. Así que se intensificaron. Las cartas y peticiones trascendieron las emisoras y llegaron a los pasillos del gobierno. Imaginen la escena. Un funcionario del gobierno, acostumbrado a tratar asuntos de Estado y economía, recibe un expediente. ¿El sujeto? Un personaje de dibujos animados japonés de 5 años. Debió parecer absurdo, pero el gran volumen de quejas, la pasión y el terror en las palabras de los padres lo hicieron imposible de ignorar. El problema había trascendido el entretenimiento. Se había convertido en un asunto de preocupación nacional. La conciencia de Shin-chan se había vuelto tan omnipresente, tan disruptiva, que ahora ameritaba la atención del propio Estado. El programa ya no era solo un espectáculo, era una amenaza, una fuerza desestabilizadora que debía ser abordada. Esto es lo que lo cambia todo. Y entonces cayó el martillo. En 2008, el gobierno indio hizo algo sin precedentes para una caricatura infantil. La prohibieron. Una prohibición total. Se cortó la señal. La transmisión cesó. Fue una impresionante demostración de poder. Todo un Estado-nación se alzó para declarar: yo no soy esto. Esto no es lo que seremos. Fue un intento de exorcismo masivo para eliminar la entidad invasora de la conciencia colectiva de su juventud. Ya saben cómo los gobiernos pueden prohibir libros o películas por motivos políticos. Pero esto era diferente. Era una prohibición basada en una amenaza psicológica y espiritual percibida. No solo censuraban contenido, intentaban cortar una conexión, romper un hechizo hipnótico que había caído sobre millones de niños. Se desenchufó. Silencio. Se puede sentir el peso de esa decisión, ¿verdad? La irrevocabilidad. La fuerza que se necesitó para que sucediera. Es un testimonio de cuán profundamente el programa se había arraigado en la cultura en tan solo 2 años. Pasó de ser una importación peculiar a un favorito querido y luego a una amenaza nacional. El viaje fue vertiginoso. La prohibición fue un momento de silencio, una respiración contenida en todo el país. Los adultos habían ganado, habían protegido a sus hijos, habían extirpado la programación disruptiva. Esa era la suposición al menos. Pero una conciencia, una vez introducida, no se borra tan fácilmente. Una idea, una vez plantada, tiende a permanecer latente, esperando en el mundo interior otra oportunidad para expresarse. El programa se había ido, pero el fantasma permaneció. No se puede matar a un fantasma. No se puede prohibir una idea. Pasó un año de silencio, un año en el que los padres sintieron que habían recuperado el control. Se suponía que la batalla había terminado, pero una entidad tan poderosa, una conciencia que había experimentado tal influencia, no desaparece simplemente. Espera, se adapta. En 2009,
Algo sucedió. El programa regresó. Regresó a las pantallas, un fantasma que regresaba a la máquina. Pero ahora era diferente. O quería que pensar era diferente. Esta era su segunda venida. No con la confianza ruidosa y abrasiva de antes, sino con una sutileza silenciosa y desconcertante. Fue una selección estratégica. Un regreso calculado, diseñado para eludir las mismas defensas que lo habían expulsado. Lo que se había considerado una amenaza nacional estaba siendo invitado de vuelta a casa. Y nadie parecía preguntarse la pregunta más importante: ¿cómo? Pero eso es solo la superficie. La historia oficial era que había sido arreglado, saneado para la protección del público. Esta nueva versión fue severamente censurada. Un equipo revisó meticulosamente cada fotograma, cada línea de diálogo, y eliminó el material ofensivo. El poder operante ahora estaba en pleno proceso de eliminación. Estaban realizando una delicada cirugía en el alma de la serie, intentando eliminar precisamente lo que la hacía ser lo que era. Cada chiste con doble sentido, cada insinuación inapropiada, cada momento de juicio cruel, recortado, dejado en el suelo de la sala de montaje. El objetivo era crear un nuevo estado de ser para el personaje, un Shin-chan seguro, un Shin-chan inofensivo, un recipiente vacío, desprovisto de su conciencia original y oscura. La máscara perfecta y sonriente estaba en su lugar. Ahora profundicemos. Imaginemos ese proceso, los sensores, sentados en una habitación oscura, viendo la serie. Su trabajo es identificar el veneno, pero al hacerlo, tienen que sumergirse en él. Tienen que comprender su lógica, su ritmo. La emoción es la clave, y tuvieron que sentir qué estaba mal para saber qué cortar. ¿Qué le hace eso a una persona? Pasar los días contemplando esta creación inquietante, deconstruyendo su impacto psicológico. Esto no era solo edición, era una batalla de voluntades. La imaginación central de la serie luchando contra el bisturí del sensor. Y con cada corte, una pregunta flota en el aire. ¿Puedes realmente eliminar una intención? ¿O simplemente dificultas su visibilidad? Ya sabes que una cicatriz es prueba de una herida. Esta nueva versión de la serie estaba cubierta de cicatrices invisibles. Los fantasmas de los chistes eliminados aún persistían en las pausas. Esto es lo que lo cambia todo. El regreso fue una obra maestra de relaciones públicas. Se presentó como una victoria para la preocupación parental, una emisora responsable que escuchaba a su audiencia. Pero piénselo desde la perspectiva de la propia conciencia. Había sido atacada, había sido desterrada y había aprendido. Aprendió que su verdadero rostro era demasiado aterrador para este nuevo entorno. Así que les permitió cambiar su rostro. Sacrificó sus armas más obvias, las palabras impactantes, la falta de respeto manifiesta, para sobrevivir. El yo, soy de su ser, se ocultó. Se disfrazó de una forma aceptable. Esta no era una versión neutralizada del programa. Era una versión más inteligente y paciente. Era un depredador que había aprendido a camuflarse. Estaba dispuesto a jugar a largo plazo para volver a entrar. Sientes la inquietud, ¿verdad? El regreso de la serie es de alguna manera más perturbador que el original. La prohibición fue un acto de rechazo limpio y honesto. Pero esto es diferente. Es una infiltración. Un monstruo que ha aprendido a decir por favor. El relanzamiento censurado no fue una solución. Fue una mutación. La oscura conciencia en el corazón de Shin-chan no había sido destruida. Simplemente se había ocultado en el subtexto, en los espacios entre las líneas. Seguía allí sonriendo desde la pantalla, con la voz un poco más suave, las palabras un poco más amables. Pero sus ojos eran exactamente los mismos. Estaba esperando, observando y estaba de vuelta entre las paredes. El camuflaje tenía que ser perfecto. No bastaba con eliminar las malas palabras. La realidad de la serie debía reconstruirse, ladrillo a ladrillo,
para convertirla en algo que pareciera seguro. Una aldea Potemkin de inocencia. Se introdujeron cambios significativos en la esencia misma de su universo. Se rediseñó la dinámica central entre los personajes. El poder operante ya no residía en las acciones transgresoras de Shin-chan, sino en reacciones de los adultos que lo rodeaban. Su madre, antes una figura sufrida pero a menudo cómicamente ineficaz, recibió una nueva forma de ser. Se volvió más estricta, más severa. Su papel ahora era ser la censora interna del programa, castigando los mismos comportamientos que antes lo definían. Se suponía que esto creaba un equilibrio moral, pero lo que realmente hizo fue crear un juego nuevo y más sutil. La emoción de salirse con la suya justo delante de las narices del director, pero eso es solo la superficie. Los cambios fueron más allá de simples ajustes de personalidad. Se extendieron al lenguaje mismo de este mundo. Se reemplazaron palabras, se borraron conceptos. En un ejemplo famoso, la palabra vino, con todas sus connotaciones adultas, fue eliminada quirúrgicamente del diálogo. En su lugar, se insertó la palabra jugo. Un cambio simple, casi risible. Pero piensen en lo que implicaba. El mundo interior de la serie estaba siendo sistemáticamente depurado de cualquier rastro de adultez. Era un acto de regresión forzada. Se le decía a la conciencia de la serie: debes ser un niño, no debes hablar de cosas de adultos. Esto no era solo censura, era una reeducación. Una reprogramación de la propia memoria de la serie, obligándola a negar sus propios orígenes, a negar lo que realmente era. Estaba aprendiendo a mentir sobre sí misma. Ahora ve más a fondo. Cada cambio fue una selección, una elección deliberada para construir una fachada más convincente. El objetivo era transformar el programa tan completamente que un nuevo espectador, un nuevo niño, no tuviera idea de su verdadera naturaleza. Aceptarían esta nueva versión como el único y verdadero estado de Shin-chan. Nunca reconocerían la criatura que solía ser. El sentimiento es la clave, y los creadores de esta nueva versión querían evocar una sensación de diversión inofensiva y tonta. Pero, ¿cómo puedes crear una inocencia genuina de algo que nunca fue inocente para empezar? No puedes. Solo puedes crear una imitación, una copia hueca. Y a veces, la copia es más perturbadora que el original. Ya estás familiarizado con el concepto de un impostor, algo que parece correcto pero se siente profunda y fundamentalmente incorrecto. En eso se convirtió el programa, un impostor de una caricatura infantil. Esto es lo que lo cambia todo. La gran ironía es que al hacer el programa seguro, puede que lo hayan vuelto más peligroso. El programa original era honesto en su grotesco. Su oscuridad era evidente. Sabías lo que veías. Pero esta versión era deshonesta. Escondía su alma transgresora tras una máscara de colores brillantes y un vocabulario simple. El yo soy de su conciencia original y cínica no había desaparecido. Simplemente había aprendido a susurrar en lugar de gritar. Ahora era un maestro más paciente, más insidioso. Ya no enseñaba la rebelión abierta, sino el arte del desafío oculto. Enseñaba que, siempre que se usen las palabras adecuadas, como jugo en lugar de vino, se puede mantener la misma intención sin ser descubierto. No era un programa infantil. Era una escuela de subversión, disfrazada de patio de recreo. Lo ves ahora, ¿verdad? El alcance completo de la transformación. No fue una redención, fue una evolución. La criatura no murió. Se despojó de su piel y desarrolló una nueva que se adaptaba mejor a su entorno. El oscuro secreto de Shin-chan no es que originalmente fuera para adultos. Eso es simplemente un hecho. El verdadero secreto, la oscura verdad, es que nunca dejó de ser para adultos. Simplemente aprendió a engañar a los niños. Aprendió a hablar su idioma, a usar su ropa, a fingir ser uno de ellos. Y al hacerlo, encontró la manera de regresar a sus hogares,
de regreso a su conciencia, donde podía continuar su trabajo en silencio, sin ser notado. El mayor truco que el diablo jamás usó fue convencer al mundo de que era un niño de 5 años. La máscara está en su lugar. Ahora sabes que el monstruo no fue desterrado. Solo le dieron un mejor disfraz. Así que mira la pantalla en tu propia casa. ¿Qué te sonríe ahora mismo? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué programa de tu infancia de repente se siente diferente después de escuchar esto? Suscríbete y prepárate, porque el próximo secreto que descubramos podría provenir de un recuerdo que creías seguro. Haz clic para el siguiente paso en la oscuridad, si te atreves.